Iglesia Rema Coyoacán, si quieren ahorita mismo pueden entrar al Facebook. Les avisaba hace 8 días que tenemos una página nueva que es Iglesia Rema Coyoacán. Estamos contentos el día de hoy de recibirlos y hace 8 días comenzamos una serie que se llama El Origen Perfecto. Lo visible nace de lo invisible. Y vamos a estar aprendiendo de Hebreos 11, versículo 3 en adelante. Y quiero que vayamos allá. Hebreos 11. ¿Están listos para aprender la palabra de Dios? Un día escuché una historia de una iglesia que al lado de la iglesia abrieron una cantina. Y entonces los hermanos estaban muy preocupados porque abrieron una cantina al lado de la iglesia. Entonces los hermanos se pusieron a orar, el pastor se puso a orar: Señor, llévate esa cantina, ¿no? O Señor, que ya no esté la cantina. Señor, que cierren la cantina. Y un día, ¿qué crees? Cayó un rayo sobre la cantina y se quemó la cantina. Pero como el dueño de la cantina había escuchado que los hermanos habían estado orando, demandó a la iglesia, porque dijo: por su culpa mi negocio se quemó. Y los llevó a la corte para demandarlos y exigir que le pagaran algo, porque fue su culpa que la cantina se había quemado. Y entonces empezaron a discutir ahí en la corte delante del juez que ellos son los culpables y ellos me tienen que pagar. Y los cristianos de este lado se defendían: no, nosotros no somos los culpables, no tenemos nada que ver con tu situación. Y el dueño decía: sí, ustedes son los culpables, porque yo los oía a ustedes pidiendo que mi cantina no estuviera ahí. Y los cristianos decían: no tenemos nada que ver, no sabemos nada de esto y no tenemos que pagar nada. Y entonces estaban discutiendo, ya sabes, como en un pleito legal. Y el juez de repente dijo: ¿saben qué? Deténganse un momento. Yo no sé quién de los dos es el culpable. Lo único que me queda claro es que el dueño de la cantina cree en la oración y los cristianos no. ¿Cuántos de ustedes creen en la oración? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios contesta nuestras oraciones? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios escucha cuando oramos? Amén. Sabes, es muy importante que tú y yo creamos que Dios nos escucha. Dios tiene sus oídos abiertos para escuchar el clamor de sus hijos. Hay tantas escrituras que nos confirman que Dios nos oye. Dice que si Dios nos oye y si oramos conforme a su voluntad, entonces tendremos las peticiones que le hayamos hecho. La Biblia dice: clama a mí y no te responderé, porque no oigo a nadie. No, dice que Él oye cuando clamamos a Él. Amén. Entonces tú tienes que estar convencido en tu vida cristiana, si vas a vivirla en éxito, si vas a vivir la voluntad de Dios, tienes que creer que Dios te oye, que Él escucha tus oraciones, que Él escucha tu clamor. Dice: todo aquel que clamar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos oye. Amén. Dilo conmigo: Dios, yo sé que tú me oyes, que oyes mi clamor, que oyes mis oraciones. Entonces yo les animo que cada vez que vengan a la iglesia lo hagan con esta razón. Todos nosotros aquí crecimos con un sistema de creencias, cosas que nos educaron cuando éramos niños. Por ejemplo, a mí me educaron, yo escuchaba siempre, tal vez no me educaron a propósito, pero como lo escuché tantas veces, crecí con eso en mente. Y siempre escuchaba: si no te portas bien, Diosito te va a castigar. Entonces yo crecí pensando que Dios era un Dios, un ogro sentado en una silla gigante en su trono, con un matamoscas gigante, que cuando yo me equivocara me iba a aplastar. O sea, yo no crecí con la creencia de que Dios era bueno. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno. Dice en Génesis que cuando Dios hizo en los 6 días la creación,
todo lo que él hizo era bueno. Y termina diciendo, y era bueno en gran manera. Digan conmigo, Dios, tú eres bueno. Y todo lo que haces es bueno. Entonces, cuando pasa algo malo, ¿podríamos decir que es Dios que lo hizo? No. Aunque algunos cristianos creen que cuando pasa algo malo, ellos creen que es Dios haciéndolo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tan maravilloso que es capaz de hacer cosas buenas en medio de cosas malas. Dios es tan extraordinario que es capaz de sacar algo bueno en medio de una tragedia. Y entonces nosotros, como no entendemos completamente, pensamos que Dios causó la tragedia para darnos algo bueno. Y no es verdad, sino que todo obra para bien para aquellos que le aman. Dios tiene la capacidad de sacar algo bueno en medio de cosas malas. Entonces yo les animo, cuando vengan a la iglesia, tenemos que por un momento escuchar la palabra y decirle: Señor, Espíritu Santo, si mi sistema de creencias está equivocado y es erróneo, yo te pido que me ayudes a corregir, a renovar. Por eso la Biblia dice que renovemos nuestra manera de pensar. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de nosotros pensamos incorrectamente. Gran noticia, ¿no? Muchos de nosotros pensamos incorrectamente. La Biblia dice, Dios mismo dijo, sus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. ¿Qué te está dando a entender Dios? Tú necesitas aprender mis pensamientos, cómo pienso yo y cómo camino yo. Miren, cuando Adán y Eva pecaron, ellos llevaban no sé cuántos años viviendo con Dios, hablando con Dios, caminaban en el fresco del día con Dios, hablaban con Dios, platicaban con Dios en voz audible. Pero el día que pecaron, fueron cortados de esa relación con Dios. Y de ahí la humanidad, empezando con Adán y Eva, empezamos a caminar y fuimos por un camino donde ya no estábamos conectados con Dios y empezamos a aprender a vivir sin Dios y crecimos sin Dios. Yo me convertí a cristiano o acepté al Señor cuando tenía 22 años. Imagínate lo que aprendí en esos 22 años que es erróneo. De hecho, los psicólogos, cuando tomé mi clase de psicología en la universidad, me dijeron ahí que la personalidad de un niño ya se ha formado casi al 100% cuando cumple 6 años. Imagínate la importancia de criar hijos en la palabra del Señor. Como ahorita estos chiquitos, ellos se les tiene que instruir la palabra de Dios. Uno a veces piensa que son muy pequeños como para hablarles de la palabra de Dios, pero nunca se es demasiado joven para empezar a escuchar la palabra de Dios, y nunca se es demasiado viejo para empezar a renovar nuestra manera de pensar. ¿Están contentos? Entonces yo les animo, cuando vengan aquí, empiecen a formar un sistema de creencias. Ahora, este sistema de creencias, por ejemplo, los hombres nos criaron creyendo que siempre hay que meter el pie derecho cuando vamos a poner el pantalón, y lo subimos hasta por acá y luego metemos el otro pie y ya lo subimos, ¿verdad? Nadie de nosotros los hombres ponemos el pantalón y lo hacemos así. Esa es una creencia, ¿no? Bueno, al menos que alguien diga, no, yo sí lo hago así. Bueno, entonces te enseñaron a ti diferente, ¿no? Esa es una creencia. Actuamos así. Mira, algunos de ustedes creen que los frijoles que tú haces son los mejores del planeta. Un día escuché a Jesse Duplantis, que lo invitaron a comer a una casa, y el esposo no era cristiano, y dice que llegó a esa casa y la esposa le hizo su sopa famosa y se la dio a Jesse Duplantis, un predicador, y él la probó y dice que cuando la probó, dice: esta es la sopa más horrible que he probado en mi vida. No se lo dijo en voz alta.
Y entonces el esposo estaba ahí, no era cristiano, el esposo está sentado ahí viéndolo. Y le pregunta a la esposa: ¿cómo está mi sopa? Y entonces él dijo ahí: ¿qué digo? ¿Miento? ¿Que está muy rica la sopa? O pues digo la verdad. Y dice que fue esa batalla de segundos, ¿no? Y entonces Jesse Duplantes se atreve y le dice: esta es la sopa más horrible que he comido. Y el hombre dijo: por fin encontré un hombre honesto que se atreve a decirle a mi esposa que esa sopa es horrible. ¿Y sabes qué? Ese hombre se convirtió a cristiano. Yo te animo que formes un sistema de creencias renovado con la palabra de Dios. Que lo que estés escuchando cada domingo te aprendas los principios bíblicos y no los chistes. Y entonces, cuando ya estés formando tu sistema de creencias, ahora seas gobernado, controlado, guiado por ese sistema de creencias en tres áreas. En tres áreas: en tus pensamientos, en tus palabras y en tus acciones. Yo, cuando escuché la palabra, escuché que por las llagas de Cristo Jesús yo he sido sanado. No voy a ser sanado, ya fui sanado. No voy a ser sanado, ya fui sanado. Y eso lo metí en mi corazón y formé una creencia que me dice que Enrique Pérez ya es sano. Y entonces yo pienso que soy sano, yo hablo que soy sano y actúo que soy sano. ¿Cómo actúo que soy sano? El otro día que regresamos de la ciudad de Nueva York, aterrizamos, al otro día nos levantamos tempranito, fui a Morelos, prediqué en un congreso, regresé, me acosté, tomé una siesta, me desperté y me dolía todo el cuerpo. ¿Y sabes qué quería hacer? Seguir acostado y decirle a mi esposa: hazme un tecito, ¿no? De esos que milagrosos, ¿no? No sé cuáles son esos, pero a lo mejor exista por ahí, ¿no? Y entonces estaba ya acostado y la verdad es que sí me dolía todo, físicamente hablando. Y de repente empecé a recordar la palabra de Dios. Y dije: no, me voy a levantar, porque yo estoy sano, porque yo estoy fuerte, porque el Señor me ha dado fuerzas como de búfalo. Porque la palabra de Dios dice: diga el débil. No dice: diga el débil, estoy bien débil y me siento bien mal y siento que me voy a morir. Y es más, no me muero porque ni fuerzas tengo para morirme. Entonces, quiero que digan conmigo en este momento: Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Padre Celestial, hoy hago un compromiso de que tu palabra va a gobernarme, va a gobernar mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Espíritu Santo, gracias, porque tú me guías a toda la verdad. Tú me enseñas todas las cosas, me recuerdas las cosas que he aprendido y me revelas las cosas que están por venir. Padre Celestial, recibo tu palabra con un corazón abierto, con una mente receptiva, y declaro que tengo la mente de Cristo, que soy inteligente y tengo una excelente memoria. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora, lo visible nace de lo invisible. Empezamos esta serie y voy a leerles en Hebreos 11, versículo 3 al 6. Dice: por la fe, digan por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio o más excelente ofrenda
que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque los traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto o llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué agradó a Dios? Porque tenía fe. ¿Por qué digo eso? Por el siguiente versículo. Versículo 6 dice: pero sin fe. Digan conmigo: pero sin fe. Voltea al de al lado, dile: sin fe. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Queridos hermanos de Rema México, es imposible agradar a Dios sin fe. No hay ni siquiera la remota posibilidad de agradar a Dios sin fe. ¿Qué es fe? Es creer en Dios. Es estar plenamente convencido que mi Dios es bueno, que mi Dios es poderoso, que mi Dios es fiel, que fiel es el que lo prometió. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Fe es creer que lo invisible es mayor que lo visible. Fe es creer que hay un mundo invisible que es mayor y que es más poderoso que el mundo visible en el que estamos viviendo. Amén. La palabra de Dios es una palabra espiritual, y muchas de las cosas aquí a lo mejor tú no las ves. Porque si yo te digo, si hoy tienes una necesidad y no te alcanza para cubrir tus cuentas, y yo te digo, hay una palabra para ti, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta. ¿Quién lo cree? Si tú tienes necesidad y de repente se levanta el Espíritu Santo dentro de ti o a través de otra persona y te dice, mi Dios pues te suplirá todo lo que te falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y tú dices, pero no lo veo, porque no me ha caído $1,000,000 aquí enfrente de mí. Pero la palabra de Dios, el ámbito espiritual, el ámbito invisible es mayor que el ámbito visible. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios habita las alabanzas de su pueblo? ¿En serio lo creen? O sea, ¿ustedes creen en serio que hace un rato que alabamos al Señor, Dios estaba ahí? ¿Estás seguro que no estás chiflado o loco? ¿Por qué crees en eso? Porque lo dice su palabra, y su palabra es verdad, y Él es fiel y verdadero, y Él no nos mintió. Yo les decía hace 8 días, créele tanto a Dios, atrévete tanto con tu fe en Dios, que si algo sale mal, terminamos muertos. Yo no sé cuántos de ustedes le están creyendo así a Dios. Fe es creer que lo invisible es mayor que lo visible. Ahora, hace 8 días les dije que la fe es un estilo de vida. ¿Por qué fe? Porque Dios es un Dios de fe. Porque Dios creó este mundo por fe. De algo que no se veía, Él hizo todo lo que hoy se ve. Y entonces es importante la fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Mas el justo por la fe vivirá. La fe es importante. Dilo conmigo: yo creo en Dios. Yo creo en su palabra. Yo actúo su palabra. Dios entonces demanda fe de ti y de mí. Él exige fe de ti y de mí, que somos sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque Él nos dio la manera de obtener fe. Dios no te va a exigir algo que tú no puedes hacer, o que Él no te dio la habilidad de hacerlo.
Dios te está diciendo que es imposible agradarlo, complacerlo sin fe. ¿Por qué? Porque Él nos dio la habilidad de obtener fe. ¿Cómo obtenemos fe? Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. La fe no viene por oír 2 horas a Carmen Aristegui. La fe no viene por oír media hora de Broso. La fe no viene por echarte toda la serie de Luis Miguel y andar buscando la mamá. Es más, la fe no viene ni siquiera por ver 2 horas México contra Alemania. Y créeme que me divertí mucho. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sabes cómo viene la fe? Cuando tú dices: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe viene cuando tú dices: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La fe viene cuando tú declaras: Jehová es mi pastor y nada me faltará. La fe viene cuando tú declaras la palabra de Dios, cuando la escuchas. Dios nos dio la herramienta o la manera de obtener fe. Por eso exige que tú tengas fe para agradarle. Mira, está bien ir al doctor, está bien hacer las cosas y cuidarnos, pero hay gente que le dedica más tiempo al doctor, a sus recetas, a seguir las recetas. Es más, se ponen hasta alarma para levantarse a las 3:15 para tomarse el antibiótico. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste alarma para levantarte a las 3:30 para leer 1 hora de Efesios? ¿Si crees en la palabra? Ya se asustaron, ¿verdad? Mire, toda la palabra de Dios tiene el potencial de darte fe. Toda la palabra de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dilo conmigo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dilo conmigo: en el principio mi Dios creó los cielos y la tierra. Dilo conmigo: en el principio mi Padre Celestial creó los cielos y la tierra. Dilo conmigo: en el principio mi Creador, mi Salvador creó los cielos y la tierra. Dilo conmigo: en el principio mi Dios Todopoderoso creó los cielos y la tierra, y no hay nada difícil para Él. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Dale gloria a Dios. Segunda de Corintios 4:13 dice que tú y yo tenemos un espíritu de fe. Cuando habla del espíritu, podemos también explicarlo como una actitud de fe. Tu actitud es muy importante, ¿ok? Tu actitud puede abrirte puertas o puede cerrarte puertas. Tu actitud te puede conseguir amigos o alejar amigos de ti, ¿ok? Y la mala actitud es como el mal aliento. Todos saben que lo traes, menos el que lo trae, ¿no? Y hay algunos que tienen mala actitud y ellos creen que tienen buena actitud. Tú tienes un espíritu de fe. Dilo: yo tengo un espíritu de fe. Dile al que está a tu lado: tú tienes un espíritu de fe. Segunda de Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está, ¿qué? Escrito. ¿Escrito dónde? Pues en la Biblia, ¿no? En estos 66 libros. Este libro no es irrelevante. Este libro sigue siendo relevante.
sigue siendo poderoso. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no es algo muerto. Tú no tratas la palabra de Dios como algo muerto, ¿ok? Porque la palabra de Dios es algo vivo. Miren, tú puedes, este tenis no es algo vivo. Y a veces no huele a vivo. Y tú tal vez llegas a tu casa después de venir a la iglesia y te pusiste, ya sabes, tus mejores tacones, pero que te aprietan horrible así. Y llegas y te los quitas y le dices, no manches, o sea, no me los vuelvo a poner esas cosas, ¿no? Y dentro de 8 días lo vuelves a hacer, ¿no? Y entonces a lo mejor vas caminando por ahí y lo ves y lo tiras por allá, ¿no? Dices, ay, te quiero volver a ver, ¿no? Porque es algo muerto. Pero la palabra de Dios no la tratamos así. Yo espero que no tengas tu Biblia ahí polveándose en tu casa. La palabra de Dios no llegas a tu casa. Algunos de ustedes la meten ahí en su carro y ya le llovió y ya se empieza a inflar. ¿Se dieron cuenta? Así que, y de rojo ves así como el Salmo 34. Dios me está hablando. No, pues sí, te está hablando que ya la leas, ¿no? No trates a la palabra de Dios como algo muerto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra las coyunturas hasta el tuétano y divide las emociones, las intenciones del corazón. En otras palabras, la Biblia te va a decir cuando es tu pura emoción o cuando en realidad es su palabra. Tú vas a saber si nada más le estás haciendo al cuento en tu vida cristiana, si lees la palabra de Dios. Y Dios mismo te va a decir, hijo, eso que estás haciendo, déjale de hacerlo. Porque la vida cristiana no nomás es danzar ahí. Esto no te va a sanar. Pero si tú dices, por las llagas de Cristo Jesús fui sanado y tengo las fuerzas, estamos funcionando mejor. Estamos actuando la palabra de Dios, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Qué dice? Creí, digan creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Sabes cuál es el espíritu de fe? ¿Sabes cuál es la actitud de fe? Aquella que cree algo y habla algo. El espíritu de fe es aquella, o el espíritu de fe es aquel que cree algo y habla algo. La actitud de fe es aquella que ha creído algo, que tiene un sistema renovado de creencias basadas en la Biblia y las habla. Amén. Que cuando empieza a tener miedo, empieza a declarar, Señor, gracias, porque no me diste un espíritu de miedo, sino de amor, poder y dominio propio. Y te levantas sin miedo, porque empieza a obrar la palabra de Dios. Amén. Ese es el espíritu de fe. Pero si tú no lo hablas, si tú no lo declaras, esa fe está inactiva. O como lo dijo Santiago, tu fe está muerta. Y una fe muerta es una fe inútil, no te sirve. No solamente se trata de creer algo, sino de hablar algo. Por eso yo a menudo les digo a ustedes, declaren. Yo sé que algunos de ustedes son demasiado inteligentes como para repetir lo que yo les digo. Y dicen, no, yo no voy a repetir. Díganlo conmigo. Señor Jesús, yo tengo un espíritu de fe. Tengo el Espíritu Santo, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. ¿Sí lo creen? Ahora, Jesús les habló un poco de esto, les enseñó a sus discípulos acerca de la fe. En Marcos 11:22 Él les dijo, Marcos 11:22, ¿quién sabe qué dice ahí?
Marcos 11:22, después de que le hicieron la pregunta de la higuera, Él les dijo: tened fe en Dios, tengan fe en Dios, crean en Dios, tengan fe en Dios. En otras versiones dice: ten el tipo de fe de Dios. ¿Tú crees que Dios tiene fe? Seguro que sí. Él creó este universo de las cosas que no se veían. ¿Ok? Esa luna hermosa que ves, esa no existía. Muchos grandes pintores, ellos no han creado estas pinturas, simplemente tomaron lo que Dios creó y lo empezaron a pintar. Un día escuché que se reunieron unos científicos para desafiar a Dios. Es una ilustración. Y le dijeron: nosotros podemos hacer lo mismo que tú has hecho. Podemos crear a otro ser humano. Y entonces dijo Dios: es una ilustración. Bueno, vamos a hacerlo. Mañana nos vamos a encontrar aquí. Ustedes van a crear uno y yo voy a crear uno. Y entonces al otro día vinieron los científicos y traían sus costales de tierra para crear su propio ser humano. Y entonces Dios llegó y los vio y les dijo: no, 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 pero consíganse su propia tierra, porque esa es mía. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo esto que existe, Dios lo hizo, Dios lo creó, porque tu Dios, tu Padre celestial, es el creador de los cielos y la tierra. Jesús dijo: tened fe en Dios, ten el tipo de fe de Dios. Mira, a lo mejor te han dicho que tu hígado ya no sirve, pero tú crees, mira, si Dios ya creó una vez un hígado, ¿tú crees que no lo puede volver a hacer? Padre, en el nombre de Jesús, mi hígado es nuevo. Amén. ¿Sí lo creen? Yo recibí al Señor cuando tenía 22 años. Ya tengo 43 años, llevo 21 años creyendo que soy sano. ¿Alguna vez me has visto aquí tratando de... ya casi voy llegando? No. Yo no tengo miedo de declarar que soy sano. No tengo miedo de declarar que no estoy planeando ir al hospital ni terminar en una cama hospitalizado con tubos por todos lados. Yo no lo estoy planeando. Yo no sé de ustedes. Yo estoy planeando terminar mi carrera con gozo y decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla de la fe, he terminado mi carrera, he guardado la fe y está guardada para mí una corona de justicia. Ese es un espíritu de fe, no es un espíritu de presunción, porque eso dice la palabra de Dios. Tened fe en Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es poderoso? ¿Sí? Voy a hacerles un examen como en el Instituto Bíblico. Les voy a dar 30 segundos para escribir 3 versículos donde dice que Dios es poderoso, donde está la palabra poderoso. Empieza ahora. Les quedan 15 segundos. No lo estoy presionando, pero... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tiempo. ¿Alguien tiene 3 versículos donde la Biblia dice que Dios es poderoso? Levanta tu mano. Que no veo ninguna mano. ¿Sí? Ahora, no me vayan a hacer como lo hice en una iglesia y me dijeron: sí, Juan 3:16. Le digo: pero ¿dónde dice ahí que Dios es poderoso? Bueno, cuando dice que Él envió y eso, pues quiere decir que es poderoso. No dije que quiere decir o implica que Él es poderoso, sino que dice ahí que es poderoso. Ahora, es un ejercicio. Yo sé que si les doy más tiempo ustedes los van a encontrar. No, es simplemente que estoy exagerando un poquito para remover ese cerebro, ¿no? Que a veces se quiere quedar ahí como que... Todos respiren profundo. Dejen que entre oxígeno al cerebro, ¿no? Bueno, cuando Jesús dijo
tened fe en Dios. Tú tienes que tener tu fe. Y hoy quiero darles algunos versículos donde la Biblia dice que Dios es poderoso. Porque si tú vas a tener una vida victoriosa, necesitas creer que Dios es poderoso. Así que les voy a dar uno. Romanos 14:4 dice: ¿tú quién eres? Digan, ¿tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Es una pregunta. Es el Espíritu Santo. Hagan de cuenta que ahorita todos estamos aquí y ahí está el Espíritu Santo hablándonos. Y te dice: ¿tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar. ¿Alguna vez has criticado a un siervo de Dios? No levantes la mano. ¿Alguna vez has criticado a un líder, a un pastor, a un apóstol? Y has dicho: es que ya no hay apóstoles. Mira, vete a leer la Biblia y deja ese rollo. Si tú no has leído toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, no des opiniones sobre la Biblia. Se los dice su pastor Enrique Pérez. Okay. Yo le digo a los maestros del instituto: si ustedes no han leído toda la Biblia, por favor, sean honestos y díganme, no me pongas a enseñar. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿De quiénes son los servidores en el reino de Dios? ¿Tuyos o de Dios? Y dice aquí: ¿tú quién eres para juzgarlos? Si cae o está firme, es un asunto mío. Y seguramente algunos dicen: ah, sí, ya ves, Él lo va a hacer caer. Y entonces dice: porque poderoso, dice, está en pie o cae. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Estará firme. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Me encanta la palabra de Dios. Porque vamos a estar de pie. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. ¿Por qué vas a estar firme? Porque Dios es poderoso. ¿Porque tú eres guapo? No, porque Él es poderoso. Por eso vamos a estar firmes. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es poderoso? Dios es poderoso para hacerte estar firme. Siguiente, Judas 24. Dice aquí, les estoy enseñando donde dice la palabra de Dios que Él es poderoso. Y aquel que es ¿qué? Poderoso. ¿Para qué? Para guardarnos sin caída. ¿Tiene el poder Dios para guardarnos sin caer? Seguro que sí. Tienes que creer en Dios. Dile: Señor, yo creo que tú eres poderoso para guardarme sin caída. Dice: y presentarles sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios tiene el poder para guardarte a todos ustedes sin caída y además presentarte en su gloria con gran alegría. ¿Cuántos le creen a Dios? Aleluya. Siguiente versículo. Segunda de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Digan: ¿a quién? Queridos hermanos, es más importante saber en quién hemos creído que en qué hemos creído. Les repito, es más importante creer en quién hemos creído que en qué hemos creído. ¿En quién has creído tú? Yo les pregunto, ¿en quién has creído tú? Yo he creído en Jehová de los ejércitos, en Dios,
en el Señor Jesucristo. Y entonces dice, y estoy seguro que es que poderoso. ¿Quién es poderoso? Dios, para guardar mi depósito para aquel día. Dios es poderoso para guardar tu depósito para aquel día. Amén. Dios es poderoso para hacerte estar en pie. Dios es poderoso para guardarte sin caída. Dios es poderoso para guardar tu depósito para aquel día. Amén. Dilo, Señor, yo creo que tú eres poderoso. Romanos 4, versículo 19. Vamos a leer hasta el 22. Vamos a ver en qué más Dios es poderoso. Y dice aquí, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. A mí me encanta, en el versículo 21, yo escuché al apóstol Tim Rogers decir esto, que para él la definición más clara de fe es este versículo 21. La definición más clara de la fe es este: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Dios te ha prometido algo? ¿A cuántos aquí Dios les ha prometido algo? Ok, pues déjame decirte algo. Dios es poderoso para hacer aquello que Él te prometió. ¿Te puedes alegrar? Él es poderoso. Él no te dio una promesa falsa. Lo que Él te prometió, Él es poderoso. ¿Para qué? Para cumplirlo. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Vamos a ver uno más. Efesios 3:20. ¿Para qué es poderoso Dios? Para que estés firme, para guardarte sin caída, para guardar tu depósito para aquel día. Él es poderoso para cumplir todo lo que te ha prometido. Y Efesios 3:20 dice, y aquel que es ¿qué? Dile, Dios, tú eres poderoso. Yo creo que eres poderoso. Y dice aquí, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Es Dios poderoso para hacer todas las cosas? Sí, pero me encanta la siguiente parte. Dios es poderoso para hacer todas las cosas, y eso es bueno. Pero ¿sabes qué? No solamente Dios tiene el poder para hacer todas las cosas, y Él puede hacer todas las cosas. Pero ¿sabes cuáles son las buenas noticias? Que Dios tiene tanto poder para hacer todas las cosas, pero además Él quiere hacer en tu vida todas las cosas, pero además las quiere hacer en abundancia, abundantemente. Dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Queridos hermanos de Rema México, Dios va a hacer en tu vida cosas en abundancia que te va a sorprender. Si tú crees en Dios, hasta te vas a estar riendo. Tú dices, no puedo creer esto. Vas a decir, wow, o sea, nunca me imaginé que iba a suceder todo esto. Amén. Dile, wow. Si lo crees, que Dios es poderoso para hacer todas las cosas en tu vida, mucho más abundantemente de lo que pediste o entendiste. Qué bueno que Dios no nos da de acuerdo a la limitación de nuestro cerebrito. Dios te da mucho más allá de lo que tu cerebro ha pensado. Dios es poderoso para que estés firme.
Dios es poderoso para guardarte sin caída. Dios es poderoso para guardar tu depósito para aquel día. Dios es poderoso para hacer lo que Él te prometió. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que has pedido o entendido, según el poder que está operando dentro de ti. Y quiero decirles que Dios es poderoso para mejorar tus finanzas. Amén. Segunda de Corintios 9:8. Dile: Dios, yo sé que eres poderoso para mejorar mis finanzas. ¿Sí lo creen? ¿Qué dice aquí? Y poderoso es Dios. Dilo conmigo: y poderoso es Dios. Dile: Señor, tú eres poderoso para hacerme estar firme. Dile: Dios, tú eres poderoso para guardarme sin caída. Dile: Dios, tú eres poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dile: Dios, tú eres poderoso para hacer lo que me has prometido. Dile: Dios, tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que he pedido o pensado. ¿Es Dios poderoso? Gloria a Dios, Él es poderoso. Le servimos a un Dios poderoso. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre, digan siempre, ¿es poderoso Dios para que tú tengas siempre? ¿O nada más en quincena? Y que sea como el terrón de azúcar del mapache, ¿no? Cuando llega la quincena, que se te desaparece, ¿no? Algunos dicen: mira, apenas me pagaron y ya lo debo todo. ¿Acaso esa es la voluntad de Dios? Que sus hijos no sepamos de dónde va a salir nuestra provisión. Digan que no, porque no es correcto. Los cristianos no debemos de andar mendigando. El salmista David decía: fui joven y he envejecido y nunca he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigar pan. Miren, Cancún no se hizo, las playas de Cancún no se hicieron solamente para los chinos que vengan de turistas. Se hicieron para, por eso nacimos en México. Yo crecí con una mentalidad de pobreza. Me acuerdo un día que mi hijo había nacido y nos regalaron una carriola. Y luego nació mi hija. Y entonces me acuerdo que dije: pues voy a guardar la carriola, porque ahora que nazca mi hija voy a necesitar una carriola. Y sabes, esto es lo que me dijo a mí el Espíritu Santo. Yo no sé qué te ha dicho a ti, ¿ok? Porque pues yo no soy tú. Y entonces yo no quería tirar la carriola, porque yo dije: no, pues la voy a necesitar cuando nazca mi hija. ¿Y sabes qué me dijo Dios? ¿Acaso no puedo darte otra carriola nueva? Agarré la carriola, salí de mi depa, bajé el piso, la llevé allá donde, al contenedor donde se echa la basura. Y mientras iba caminando, iba batallando con este pensamiento de pobreza. Queridos hermanos de Rema México, la pobreza es un espíritu. En Proverbios dice: y así vendrá tu pobreza como hombre armado. Por eso el enemigo, mira, el enemigo no ataca al mensaje de pobreza en las iglesias. Tú nunca vas a escuchar a alguien que diga: es que ahí predican pura pobreza. Pero cuando se predica prosperidad, siempre levanta unos hermanitos para decir: es que ahí predican de prosperidad, ya me voy. Tiré la carriola y ¿qué crees? Dios me dio una carriola nueva para mí. ¿Por qué les digo eso? Porque algunos de nosotros tenemos algunas ataduras mentales de pobreza.
Mira, si no has cambiado tu cepillo de dientes en 12 meses, tienes problemas. Ya ni le quedan estos cepillitos, ¿no? Así como 3 así. Porque no quieres gastar. Y Dios quiere renovar tu manera de pensar. Dice esta palabra de Dios, y poderoso es Dios. ¿Quién es poderoso? Él. ¿Para qué? ¿Para hacer que escasee en ustedes? Para hacer que abunde toda gracia. Para que, ¿cuál es el fin de que abunde toda gracia? Para que teniendo siempre, 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 todos los días de tu vida, todos los años de tu vida, todas las cosas, en todas las cosas, digan en todas las cosas, todo lo suficiente y abundéis para toda buena obra. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Dios dice, mira, te voy a bendecir tanto que vas a tener para bendecir también toda buena obra. Tú no puedes bendecir a alguien si tú no estás bendecido. Tú no puedes dar amor si no hay amor en ti. Es el mismo principio. Amén. Pónganse de pie. Y yo quiero que renueves tu manera de pensar. Ahora, algunos de ustedes dirán, bueno, yo la verdad es que estoy bien ahí. No, Dios quiere más para ti. Me encanta Génesis 12 cuando dice que Abraham era riquísimo en oro, en plata y en ganado. Me encanta la Biblia porque es específica. Te dicen que era riquísimo, porque tal vez para Sara Abraham era riquísimo, ¿no? Porque mira, después de 100 años tener un hijo, el hombre tuvo que haber sido riquísimo, ¿no? Aparte de que era riquísimo, para Sara, la Biblia te dice, Abraham era riquísimo en oro, plata y ganado. Imagínate que se escriba de ti, que se diga, David Olvera era riquísimo en oro, plata, propiedades, negocios. Ernesto Nava era riquísimo en oro, en plata, en negocios, en propiedades. Enrique Pérez era riquísimo en propiedades, en oro, en plata. Las familias de Iglesia Rema Coyoacán eran riquísimos en oro, plata, ganado, propiedades, negocios. Eran riquísimos, exitosos en sus trabajos, tenían las mejores posiciones, eran los jefes, eran la cabeza y no la cola, estaban por encima y no estaban por debajo, eran benditos en el campo y cuando salían y se iban a otro lado eran benditos allá en la ciudad, en la entrada, en su salida, donde quiera que iban, eran bendecidos y bendecían a otras personas. Amén. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a declarar la palabra de Dios. Yo no sé qué estás pasando en tu vida. A lo mejor es una situación financiera. A lo mejor es una situación en tu matrimonio. A lo mejor es una situación en tu vida personal, depresión, opresión. A lo mejor en tus finanzas, a lo mejor es una deuda. Pero vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios en Marcos 11:23. Todo el que le dijera a esa montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón de lo que dice, lo que diga será hecho. Pero tú lo tienes que hacer. La palabra de Dios dice en Santiago: ¿hay alguno afligido entre ustedes? Haga oración. ¿Quién tiene que hacerlo? Pues el que está afligido. ¿Alguna vez han contado un chiste y le has dicho al de al lado que se ría por ti?
Pues es el mismo asunto en el tema de la fe. Yo tengo mi pelea de fe, tú tienes tu pelea de fe. Y la pelea se pelea con la boca abierta. No dejes que el diablo te calle. Y a algunos de ustedes el diablo les ha dicho: cállate, eso es que no va a suceder. Levántate, y ahí es donde tienes que gritarlo más. Si el diablo te ha dicho: no, es que ya vas a ver menos cada día. No, Señor, yo voy a ver mejor cada día. Voy a pensar mejor cada día. Voy a tener mejor memoria cada día. Así que vamos a hacer algo. Tú vas a declarar ahí en tu lugar. Si estás creyendo con tu esposa, tú vas a declarar ahí en pareja. Cuando yo les diga listos, ahora ustedes van a declarar en voz alta, sin miedo. No dejes que el diablo te calle. Si el hermanito de al lado te ve feo, no importa. Yo sé que ustedes están creyendo por algo. A lo mejor tu negocio no ha ido bien y tú vas a decir: negocio, en el nombre de Jesús funcionas bien y eres exitoso y alcanzas las ventas, y mencionas la cantidad. Si tú te atreves a creer, mire, yo no vivo por lo que gano. ¿Sabes cómo le hago yo? Digo, yo. No estoy diciendo que tú lo hagas, yo. Esa es mi fe. ¿Sabes cómo diezmo yo? Lo que yo quiero de ingreso al mes. Yo no diezmo lo que gano. Yo diezmo lo que he creído a Dios que voy a recibir al mes. Porque a lo mejor tu sueldo es 1,000 pesos, o a lo mejor mi sueldo es 1,000 pesos, pero yo le digo: Señor, yo diezmo 1,000 pesos. Atrévete tanto con tu fe que si te falla, estás frito. ¿Están listos? Ok, les voy a decir: listos fuera o listos ahora, y ustedes van a declarar la palabra de Dios. Amén. ¿Listos? Ahora declara la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús declaro sobre Rema Coyoacán libertad, sanidad, prosperidad, liberación, restauración, sanidad en los matrimonios, restauración en los matrimonios, victoria en los jóvenes, libertad del pecado, libertad de la opresión, libertad de la depresión, libertad, Señor, de cualquier atadura mental, física o espiritual, en el nombre de Jesús. Podemos cantar algo, porque somos libres, y al que el Hijo libertare, verdaderamente libre es. Y ahora vamos a actuar como lo que ya declaramos es verdadero. Aleluya. Levanta tu voz. Milagroso, abres camino, cumples promesas.
¿Cuántos están alegres que tenemos un Dios poderoso? Dile: Señor, gracias porque tú has suplido todas mis necesidades, porque tú estás trabajando. A lo mejor no lo puedo ver con mis ojos físicos, pero mi visión espiritual, pero mi fe en ti me dice que tú estás trabajando, que has enviado a tus ángeles ministradores que están al servicio de los herederos de la salvación, que ahorita mismo se están moviendo para llevar a cabo aquello que he declarado de acuerdo a tu palabra, porque en tu nombre tú me dijiste que todo lo que pidiera en tu nombre al Padre, tú lo harías. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos una vez más, decláralo. Aunque no pueda ver, está sobrando.